mientras que en la bobina 2 la corriente entre por terminal marcado. Esas 4 posibilidades están contempladas en la segunda parte de la regla de las marcas. Analicemos la primera posibilidad. ¿Qué nos dice la regla de las marcas en su primera parte? Se fue el primer comprador con su transformador, con su dispositivo aquí. Con las 2 bobinas acopladas, con las marcas puestas en las 2 bobinas. Y las conexiones que se realizaron son de tal manera que las corrientes en las respectivas bobinas están entrando por terminales marcados. La corriente en la bobina 1 entra por terminal marcado, la corriente en la bobina 2 entra por terminal marcado. Hagamos un análisis de lo que está sucediendo aquí. La corriente I1, al penetrar por la bobina 1, crea un flujo. El flujo Φ1, parte del cual retorna por el aire sin alcanzarse a enlazar con la bobina 2. Es el flujo de dispersión Φ11. Otra parte del flujo se alcanza a enlazar con la bobina 2. Es el flujo de enlace o flujo mutuo Φ12. Ese flujo tiene una dirección. La dirección la establecemos de acuerdo a la regla de la mano derecha. Aplicando la regla de la mano derecha, el flujo creado en la bobina 1 y que se alcanza a enlazar con la bobina 2 tiene esta dirección en el núcleo. La bobina 1 es de autoinducción L1 y de N1 vueltas. En los extremos de la bobina 1 se induce un voltaje. El voltaje propio inducido. ¿A qué es igual ese voltaje propio inducido que le vamos a llamar B11 de T? ¿A qué es igual ese voltaje propio inducido? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. N1 por N1 por dφ11 AdT, N1 por dφ12 AdT, N1 por dφ1 AdT. ¿A qué es igual? N1 por dφ1 AdT, por la variación del flujo total creado en la bobina 1. Pero ese voltaje propio inducido también lo podemos escribir ¿cómo? ¿Cómo lo podemos escribir? L1 por dI1 AdT. Este es el voltaje inducido en los extremos de la bobina 1 como consecuencia de la circulación de una corriente por esa bobina. Y ya hemos definido que un voltaje de esas características se denomina voltaje propio inducido. Voltaje inducido en los extremos de la bobina 1 como consecuencia de la circulación de una corriente por esa bobina. ¿Se atreverían ustedes a señalar la polaridad de ese voltaje propio inducido? ¿O no lo harían? ¿O requieren de otros conocimientos para señalar la polaridad del voltaje propio inducido? ¿Qué dicen?
Pregunto otra vez, y vamos a aplicar una regla que no he estado aplicando, pero la vamos a aplicar ahora. 15 segundos de silencios, 5 puntos menos. Pregunta contestada erróneamente, 5 puntos menos. Después de contestar erróneamente, tienen 10 segundos más para contestar. Si se quedan callados en 10 segundos, 5 puntos menos. Si vuelven a contestar erróneamente, 5 puntos menos. Pregunto, ¿cuál es la polaridad del voltaje propio inducido? ¿La podemos señalar o debemos esperar que presentemos otros conocimientos para hacerlo? ¿Y cuál es? ¿Más arriba y menos abajo o más abajo y menos arriba? Sí, valieron los 5 puntos. Más, menos. Vamos a ampliar un poquito más. Perdón, es acá que estamos trabajando. Más, menos. Esto es B11 de T. B11 de T. Esa polaridad la marcamos recurriendo simplemente a la referencia combinada o referencia estándar, que establece que la corriente debe ir de más a menos en un elemento pasivo. Pero ahí no termina todo, porque la corriente I2 la corriente I1 creó este flujo. La corriente I2 que está circulando por la bobina 2 también crea un flujo que le vamos a llamar Φ2. Parte de ese flujo retorna por el aire sin alcanzarse a enlazar con la bobina 1. Es el flujo de dispersión o flujo de pérdidas Φ2. Pero otra parte de ese flujo creado en la bobina 2 alcanza a enlazarse con la bobina 1. Es el flujo Φ2.1, flujo de enlace o flujo mutuo. Por supuesto que ese flujo también tiene una dirección, y la dirección también la podemos establecer de acuerdo a la regla de la mano derecha. Esta es la pierna del núcleo. Envolvemos con la palma de la mano a la pierna siguiendo el sentido de la corriente y respetando también el sentido del devanado. El dedo pulgar de la mano derecha nos indica que la dirección del flujo es hacia abajo. El flujo creado en 2 y que se alcanza a enlazar con la bobina 1 tiene esa dirección en el núcleo. Y observamos nosotros que estos dos flujos, el flujo creado en 1 y que se alcanza a enlazar con 2, y el flujo creado en 2 y que se alcanza a enlazar con 1, tienen direcciones coincidentes en el núcleo. Cuando eso ocurre, cuando los flujos tienen la misma dirección, nosotros hablaremos de que los flujos son aditivos. Ahí los flujos son aditivos. Y si los flujos son aditivos, el efecto del uno es reforzado por el efecto del otro. ¿Y cuál es el efecto del uno? ¿Cuál es el efecto?
15 segundos, si no pierden 5 puntos. Cinco puntos menos, se juegan otros 5 puntos. Tienen 10 segundos. ¿Cuál es el efecto del flujo? Llevan 10 puntos menos. Sigue la pregunta latente. ¿Cuál es el efecto del flujo? De la variación del flujo. ¿Perdón? ¿Qué cosa? No. Inducir un voltaje. Ese es el efecto. Inducir un voltaje. Decíamos que cuando los flujos son aditivos, es decir, que tienen la misma dirección, el efecto del uno es reforzado por el efecto del otro. El efecto del flujo en rojo, que es un flujo creado por la corriente I1, fue, tomando en consideración o tomando como referencia los terminales de la bobina 1, inducir este voltaje que le hemos llamado voltaje propio inducido. El efecto del otro flujo, el flujo en verde, es también inducir un voltaje, pero este es un voltaje especial. Es el voltaje inducido en los extremos de la bobina 1 como resultado de la circulación de una corriente en la bobina 2. Ese voltaje se llama voltaje mutuo inducido. Quiere decir que entonces el efecto del voltaje propio inducido se ve reforzado por el efecto del voltaje mutuo inducido. Y para que se vean reforzados los efectos, sus polaridades deben ser coincidentes. La polaridad del mutuo debe ser coincidente con la polaridad del propio. Aquí también aparece un voltaje mutuo inducido que le vamos a llamar B12dt, voltaje inducido en los extremos de la bobina 1 como resultado de la circulación de una corriente por la bobina 2. Aquí está la razón entonces de lo que establece la regla de las marcas. La regla de las marcas nos dice, si las corrientes en las respectivas bobinas están entrando por terminales marcados, entonces la polaridad del voltaje mutuo inducido es coincidente con la polaridad del voltaje propio inducido. ¿Por qué? Porque si las corrientes en las dos bobinas entran por terminales marcados, los flujos tienen la misma dirección en el núcleo. Los flujos son aditivos y el efecto del uno se ve reforzado por el efecto del otro. La polaridad del mutuo coincide con la polaridad del propio. El signo del voltaje mutuo inducido en la ecuación de voltaje respectiva es igual al signo del voltaje propio. Aquí la ecuación de voltaje puede ser muy sencilla. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de la bobina 1? B1 dt, que va a ser igual al voltaje propio inducido más el voltaje mutuo inducido. El voltaje propio inducido es L1 por DI1 a dt. ¿A qué es igual el voltaje mutuo inducido en este caso? 15 segundos de nuevo. A ver, ¿a cuánto? Voltaje mutuo inducido. ¿A qué es igual? M por DI1 a dt.
¿De acuerdo? Cinco. 10. 15 y 5 puntos menos. 5. 10. 15 y 5 puntos menos más.